Bienvenidos, mis queridos hermanos, a este nuevo módulo de nuestras casas de crecimiento Antorcha, CCA. Les doy la más cordial bienvenida. Hoy estamos iniciando un módulo nuevo, un módulo que nos va a hablar acerca de los acontecimientos futuros, de las cosas que vienen después, que están escritas en la palabra de Dios como profecía y como una seguridad, una certeza de todo el acontecer del reloj profético del Señor. Y bueno, hoy en este día vamos a comenzar hablando de un acontecimiento futuro que sin duda, si el Señor Jesús tarda en venir, todos nosotros experimentaremos, que es la muerte. Ese es el tema de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la muerte y esperamos que lo que conversemos sea algo de bendición para usted, que le amplíe un poco más su conocimiento, su entendimiento acerca de lo que es, vuelvo a decir, este hecho que ha acontecido a todos los seres humanos, con excepción de dos, ¿no? Y que nos acontecerá a todos, a menos que Jesús venga y nos levante en este cuerpo físico y nos transforme a un cuerpo celestial. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la muerte. ¿Qué es la muerte? Primeramente, es una pregunta provocada por el mismo tema, ¿no? Tenemos que saber qué es la muerte. La muerte, la palabra muerte significa separación. Por lo tanto, la muerte es la separación del cuerpo y del alma. Eso es en sí a lo que se refiere la palabra muerte. Si bien es cierto, la Biblia llama también muerte al estado espiritual del hombre separado de Dios, habla de muerte espiritual. También la palabra de Dios habla de la muerte eterna o la muerte segunda, que la encontramos en el juicio final, ¿no? Después del milenio. Y esos son tipos de muerte, pero la muerte en sí habla de la separación del cuerpo y el espíritu o el alma del ser humano, de todos los hombres. También la muerte es la introducción del hombre a el mundo invisible o a el mundo de los espíritus. Se le describe a la muerte de varias maneras en la palabra de Dios para referirse al mismo suceso, pero de varias formas dando a entender ciertos aspectos de la muerte. El número uno que vamos a ver se le describe como un sueño, como que están dormidos. En Juan 11:1 el Señor Jesús habla de Lázaro. Cuando le dijeron que Lázaro había muerto, él habló y dice: Lázaro no ha muerto, sino duerme. Y está hablando de ese estado de descanso, de quietud, ¿no? En el que se encuentra el que ha fallecido, ¿no? Dice: voy a despertarle. Sin embargo, no se refiere a que estaba dormido literalmente, sino que había pasado a ese estado de inconsciencia de las cosas físicas, de las cosas naturales, para estar en un estado de conciencia espiritual, sí, pero en el estado de la muerte. También se le conoce o se le describe el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:1 que de la disolución de esta casa o de este tabernáculo terrenal, o sea, como que se desvanece el tabernáculo celestial. Por eso dice: sabemos que si esta casa, este tabernáculo se deshiciere, nuestra morada terrestre se deshace. O sea, está hablando de la muerte, que estamos abandonando este tabernáculo, esta casa que nos alberga mientras estamos aquí en la tierra. Segunda de Pedro 1:14 también nos habla de el abandonar o el salir de este cuerpo, de esta casa, de este tabernáculo. Es como que me estoy yendo, estoy dejando una habitación para salir a un nuevo estado. También
Lucas 12:20, el Señor Jesús habla, dice, de qué nos sirve si nosotros acumulamos 1000 cosas y tenemos mucho y decimos, wow, ya me he enriquecido, ahora tengo. Y decimos a nuestra alma, ahora sí disfruta de lo que tienes. Y luego dice, pero no sabes que mañana vienen a pedirte tu alma. El pedir del alma también se refiere a la muerte, que el alma es sustraída del cuerpo. Vienen a pedirte tu alma también. Job 16:22 menciona él mismo de la muerte como el camino del cual no volveré, dice, el camino que no tiene retorno, porque una vez que tú mueres, no es que vas a estar muerto 1 mes o 2 meses y luego vas a regresar. Dices, me fui de vacaciones, ya regresé otra vez. No, no, una vez que uno muere, ese camino es sin retorno. La muerte, por lo tanto, se le llama el camino sin retorno también. Filipenses 1:23, el apóstol Pablo también habla de una partida. Dice, teniendo deseos de partir y estar presente con el Señor. Entonces, en ese sentido, es un viaje. La muerte es un viaje. Voy a partir y voy en un viaje hacia encontrarme en la presencia del Señor. La muerte es el primer efecto o manifestación visible del pecado y será el último efecto del pecado del cual seremos salvados, ¿no? Dice Romanos capítulo 5, versículo 12, de que por el pecado entró la muerte. Por el pecado de uno, el pecado de Adán, obviamente entró la muerte. Ese es el que trajo, como la consecuencia del pecado fue la muerte. Pero luego dice que el último, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:26, dice que el último enemigo que será vencido será la muerte, ¿no? Entonces la muerte es producto del pecado, pero sin duda seremos salvos de ese efecto del pecado que es la muerte, hablando los que somos de Cristo. Porque la muerte está en relación al cuerpo. Aún los cristianos somos mortales. Sí, los cristianos morimos. También morimos los cristianos. No quiere decir que ya porque eres cristiano ya no vas a morir. Pero la diferencia está en que después del arrebatamiento o de la resurrección, porque resucitamos y luego somos arrebatados, después de la resurrección de los muertos y el arrebatamiento, entramos ya al estado de inmortalidad, porque ya nunca más mueren aquellos que han experimentado la resurrección y el arrebatamiento y sus cuerpos han sido glorificados. También los malvados resucitarán, obviamente los malvados resucitan, pero los malvados resucitan para muerte, dice Juan 5:29, dice, saldrán unos a resurrección de vida y otros a resurrección de muerte. ¿Por qué de muerte? Porque estarán separados por la eternidad de Dios, aunque estarán en una vida consciente en su alma, pero será una vida de muerte, puesto que estarán separados eternamente de Dios. El alma es inmortal, o sea, el alma sobrevive al cuerpo. Por lo tanto, se puede decir del alma que el alma nunca muere, es inmortal. Pero la diferencia que existe entre la inmortalidad y la vida eterna es que la inmortalidad es futura. O sea, la inmortalidad quiere decir después de que tú has experimentado la resurrección de los muertos, entonces ya no vas a experimentar nunca más la muerte en tu vida. Eres un ser inmortal. La vida eterna es concerniente al espíritu. La vida eterna tiene que ver con el estado de vida nueva que recibimos cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros y nos vivifica mediante el Espíritu Santo. Tú recibes vida. Por eso dice Juan capítulo 3 que nosotros vivimos o somos vivificados por el Espíritu, que nacemos de agua y de Espíritu. Por lo tanto, allí en ese estado tenemos vida eterna desde el momento en que nosotros somos salvos. Ahora vamos a ver un poquito sobre el estado intermedio.
¿A qué le llamamos estado intermedio? El estado entre la muerte y la resurrección. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con el alma? ¿Qué pasa en ese tiempo? Hay varias versiones o varios puntos de vista. Primero vamos a ver el punto de vista bíblico, que nos dice que las personas que mueren en Cristo no reciben inmediatamente sus recompensas, no, sino que entran en un estado de descanso. Según Apocalipsis 14:13 dice, descansarán de sus trabajos, o en un estado de espera. El capítulo 6 de Apocalipsis nos habla de las almas que estaban esperando la reivindicación de sus almas, hablando de los mártires, ¿no? También habla que hay actividad, porque dice que estarán alabando a Dios, alabando, estarán cantando, expresando adoración al Señor, estarán en un estado de santidad. Los malvados en el estado intermedio también están conscientes, pero están conscientes en un estado de zozobra y de sufrimiento, esperando el día del juicio final después de la resurrección de los muertos. Los puntos de vista falsos sobre la muerte son varios, son muchos, pero vamos a hablar de 3 de ellos. El primero es el purgatorio. Algunos piensan que después de que uno muere, se va al purgatorio, no se va de frente al cielo, solamente los más santos, ¿no? Esos sí se van de frente al cielo, pero después los demás se van a un estado intermedio que le llaman el purgatorio. Creo que esto es una ilusión, esto es una leyenda, más que todo un mito que se ha perpetuado desde tiempos muy antiguos con aquella obra literaria de Dante Alighieri, ¿verdad? Que hablaba de unos estados de vida consciente después de la muerte. Entonces, la Iglesia Católica ha adoptado esta creencia desde tiempos muy antiguos de que es necesario pasar por un tiempo de purgar los pecados. Por eso se llama purgatorio, en el que tienes que sufrir un tiempo y vas poco a poco escalando y saliendo hasta que llegas a la vida eterna. Y era muy prevalente en la Edad Media la idea de que si tú dabas limosnas, si tú ofrecías a la iglesia a cierta cantidad de dinero, entonces tus seres queridos en el purgatorio podían salir más rápido de allí. Las indulgencias también eran documentos oficiales sellados por el Papa que decía, si tú dabas una cantidad de oro, por ejemplo, especial para la iglesia, te quitaba 500 años de purgatorio, por ejemplo, a tus seres queridos, o 100 años, según la cantidad era de dinero, eran los años que la persona era librada de estar en el purgatorio. Eso no es bíblico, no existe en ninguna parte de la Biblia esta doctrina. La Biblia sí nos enseña claramente, ¿no? De que está establecido, dice Hebreos 9:27, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, no dice el purgatorio, dice el juicio. Después de esto, el juicio. Segunda de Corintios 5:10 dice que seremos juzgados por lo que hicimos cuando estábamos en el cuerpo, no después del cuerpo, cuando estábamos en el cuerpo, fuera bueno, dice, o fuera malo. La segunda posición equivocada que es muy prevalente también en nuestra comunidad, en nuestra sociedad ahora, es el espiritismo, ¿no? El espiritismo sustenta que puede uno comunicarse con los muertos, que las almas de los muertos andan penando, andan vagando por ahí en algún sitio, se quedan en su cama, se quedan en su casa, se quedan en su trabajo o se quedan donde más les gustaba estar y allí andan fastidiando a la gente, o desde allí te ven, o desde allí te cuidan también. El famoso ya tienes un ángel en el cielo que te cuide, que interceda por ti. Todo eso es falso, no existe en la palabra de Dios esta enseñanza. El espiritismo entonces es penado, es condenado por la palabra de Dios. Según leemos en Levítico 19:31 y 20, del 6 al 7, habla estrictamente Moisés a través de la ley. El Señor prohíbe
que estén consultando a los agoreros y a los muertos, a los adivinos. Aquellos dice que se comunican con los muertos. Entonces, si está explícitamente condenado y prohibido por la palabra del Señor, eso significa que no es algo bueno y que no es algo en lo que el ser humano deba poner su confianza, su esperanza en estar conversando con los muertos, ¿no? Porque la Biblia dice que los muertos están bajo el control de Dios y no están sujetos a que un espíritu, un brujo los traiga ni nada de eso. Ahora, los espiritistas y muchas personas citan el caso, por ejemplo, cuando Samuel vino, ¿no? Fue invocado por una bruja para que viniera y para que diera un mensaje para Saúl. Pero en este caso es algo extraordinario, es una excepción a la regla. Dios lo permitió con un propósito específico. Sin embargo, la Biblia dice que Saúl fue condenado y fue castigado por este acto también. O sea, no es que era algo que teníamos que tenía que ser como ejemplo para que nosotros hiciéramos. Citan también cuando en la transfiguración apareció Moisés y Elías, ¿no? Y otra vez ahí fueron casos específicos para un propósito específico, pero la Biblia nos habla en varias instancias que esto no está bien hacer, y en segundo lugar que los muertos no tienen permitido salir de donde están para venir a comunicarse con los mortales, con los que estamos en la tierra. Cuando leemos el recuento de la muerte de Lázaro y del rico, el rico le dice: Padre Abraham, envía a Lázaro, mándalo para que les predique a mis hermanos. Y el padre Abraham le dice: no, allá tienen a Moisés, allá tienen a los profetas para que les prediquen, que los escuchen a ellos. Un muerto no va a salir a venir a comunicarnos con nosotros. Entonces, esas apariciones que yo lo escuché, que sí era su voz, que yo lo vi, esas apariciones son espíritus engañadores, dice 1 Timoteo 4:1. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le habla específicamente, le dice que en los posteriores tiempos vendrán espíritus engañadores que engañarán a muchos, vendrán a engañar a la gente. Entonces, el espiritismo está desechado en cuanto al estado del alma. Y otra idea equivocada es la que tienen los adventistas. Los adventistas creen en el sueño del alma. El sueño del alma, ¿a qué se refiere? Bueno, ellos dicen que el alma del ser humano, una vez que muere, se queda en un estado como vegetativo, en un estado inerte, en un estado inconsciente, en un estado como cuando estás completamente dormido. Y si bien es cierto, la Biblia habla de la muerte como estar dormido, pero no porque estés totalmente inconsciente. Ya vimos que la Biblia habla de que hay conciencia después de la muerte, de que el espíritu está en la presencia de Dios, de que alaba a Dios, de que hay actividad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el sueño del alma es una doctrina equivocada, porque el alma no está en un estado completamente inconsciente. No, el alma es consciente, simplemente no es consciente de lo que sucede aquí en la tierra, de la vida terrenal. Está desconectada, por eso se le llama que está dormida, que está durmiendo, porque cuando tú duermes está desconectado de la vida consciente aquí en la tierra, ¿no? Entonces, esas son posiciones incorrectas acerca de la muerte. Por eso es tan importante que nosotros entendamos, escudriñemos la palabra y sepamos lo que dice acerca de este tema, para no ser engañados ni por gente que nos quiere engañar o que nos quiere traer ideas contrarias a la palabra, o por demonios que nos quieren decir que alguien se apareció y en realidad no es cierto. Esta es la clase de hoy. Espero que sea de bendición. Dios los bendiga a todos.